a haber actos oficiales por el 24 de marzo en conmemoración y en repudio justamente del último golpe militar el 24 de marzo de 1976 y también una decisión polémica, ¿no?, de parte del Servicio Penitenciario Federal. Hablamos de la propuesta, por lo menos en los nombres de Astiz y la libertad condicional, ¿no es cierto? Estamos en nuestros estudios con Patricio del Corro, legislador del FIT. Te agradecemos muchísimo, Patricio, por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bien, bueno, ¿qué opinión te merece? Sí. Claro, ¿qué pensás de esto, de lo de Astiz, acerca de que no haya acto oficial por el 24? ¿Cómo lo ven ustedes, no? Mirá, me parece que lo que hay que ver es que el gobierno, desde que asumió, está buscando profundizar la impunidad del último genocidio. Si lo vemos, fue el fallo del 2x1 de la Corte. El gobierno dijo, bueno, es la Corte, nada que ver. Todo el mundo sabe en la política, digamos, que los jueces están muy ligados, especialmente la justicia federal, al gobierno de turno. Después empezaron a decir que había que dar más impunidad, había que ver algunas prisiones domiciliarias. Vimos el escandaloso caso de Checolats, que le dieron prisión domiciliaria. Después se demostró que era mentira, que estaba enfermo, entonces tuvo que volver a la cárcel. Y ahora esto. Esto lo hace el servicio penitenciario, pero el gobierno, el año pasado, fue el que en el Congreso votó una ley para que el servicio penitenciario fuera el que decidiera quién puede tener una prisión domiciliaria. Y es dependiente del Ministerio de Justicia. Completamente. Exacto. Entonces ahora, incluso con el caso de Astiz, ¿no?, una persona tan oscura, con una trayectoria tan oscura, que aparte no es un ex genocida, es un genocida en acción. ¿Por qué? Porque sigue sin decir qué hicieron con los desaparecidos, porque sigue sin decir qué hicieron con los hijos y las hijas de los desaparecidos. Hay 400 chicos que hoy no conocen su identidad. Y no es un caso separado del gobierno, o sea, no es una política aislada. Ayer en la legislatura, por ejemplo, presentamos un proyecto para que se abran los archivos secretos de la última dictadura en la ciudad, empezando por de la Policía Federal, y el macrismo se negó. Entonces, ¿por qué se puede negar? Bueno, por lo mismo, para mantener la impunidad. Hay un intento de distanciamiento por parte del gobierno nacional, o por lo menos así lo quiso demostrar Claudia Bruch. ¿Qué pensás de esto? ¿Es hipocresía? ¿Es realmente nos queremos diferenciar de esta disposición? Es una postura para la Cámara y, como siempre hace el PRO, avanza por un lado y después dice que no. ¿Por qué? Porque lo mismo que charlábamos, ¿no?, era lo que votaron en el Congreso. Sí. Elisa Carrió incluso volvieron a circular, si se ven notas de principios del año pasado, en una reunión chica, había dicho que había que buscar la manera de que genocidas que estaban mal, no le dijo genocidas, ¿no?, desde ya, pero que militares que estaban mal juzgados, según ella, durante la campaña, en un acto cerrado, que incluso dijo, tenemos que lograr que esto no salga mucho a la luz, que lo hagamos... Les pidió, por favor, les dijo, por favor, esto es un encuentro entre nosotros, traten de no contarlo y por favor no lo filmen. Alguien lo estaba filmando. Alguien lo filmó y trascendió. Bueno, eso muestra que es un plan, digamos, por donde quieren avanzar. No es raro, recordemos... ¿Con qué objetivo, digamos, no? El objetivo es incrementar la impunidad. En Argentina todavía hay mucha impunidad, porque vos calculemos que hay 750 genocidas condenados cuando había casi 600 centros clandestinos de detención, o sea, un genocida por centro clandestino, eso no se puede mantener. Ahora que se quiere avanzar más en la impunidad, ¿y por qué? Se estaba avanzando también en buscar la complicidad civil del golpe. Y los grandes empresarios en Argentina tuvieron mucho que ver con el golpe de Estado. Por ejemplo, la familia Macri, que como se viene diciendo, tenía 7 empresas cuando empezó la dictadura y terminó la dictadura con 47 empresas, y después incluso el ministro Cavallo le estatizó parte de la deuda privada que hizo pública, era de la familia Macri. Entonces es para mantener la impunidad, especialmente de los empresarios. Justamente eso que decís, Patricio, de la deuda es importante. Ayer se conocieron los datos de la deuda externa, que aumentaron 30% en el año y sube aproximadamente a 240.000 millones de dólares. Ahora, la deuda externa no fue un problema para la Argentina hasta la dictadura, ¿no? Se debían 7.800 millones de dólares antes del 76 y cuando termina la dictadura, esa deuda se multiplicó por 4 y empezó a ser realmente un problema y a condicionar las políticas públicas de la Argentina. Completamente. Mira, agarrás deuda, es eso que decías, bueno, ahora son 50.000 millones de pesos, de dólares lo que se aumentó en un año. Exactamente. Igual que en la dictadura vino a cambiar un esquema productivo en Argentina, a atacar fuertemente a los trabajadores.
Cuando empezó la dictadura la desocupación era de un poco más del 2%, cuando terminó la dictadura era del 8%, y después, un dato significativo por lo que les decía de los empresarios, Sí. la dictadura militar armó un gabinete con un 70% de ministros que provenían de las grandes empresas, que son las que se beneficiaron. Bueno, qué casualidad hoy hablar, ¿no?, de los gabinetes de los CEOs y de estas personas del mundo de los negocios que se acercan a la política. El macrismo lo pone de una manera como si fueran gente muy dadivosa que va a hacerle caridad al Estado. No, es para volver a hacer negocios como en la dictadura. Ana. Teníamos leyes como el 2x1, por ejemplo, y fue claramente en ese momento una superpoblación que tuvimos en las unidades penitenciarias. En esta oportunidad vos hablás de fines políticos. ¿Debe algo? ¿Tiene que devolver algo? Es la pregunta directa. ¿Quién debe? Desde la presidencia, ¿deben algo? ¿Tienen que devolver algo? ¿Vos crees que este tipo de medidas es relacionado entre, obviamente, lo judicial y lo político? Por eso se está avanzando de esta manera, porque tiene Sí, una finalidad. Obviamente, la finalidad es la impunidad. No sé si es un deber en el sentido de se debe algo material. Es una cuestión de casi que de clase, Claro, te diría. hay como interpretaciones, pero si se tomó este tipo de medidas y se hizo una presentación con un listado, no se está hablando de cualquier persona. Yo no estoy hablando del hombre que vivía en la esquina de mi casa y mató a alguien en un robo a mano armada. Estoy hablando de un listado específico de personas que obviamente a muchos de ellos los conocemos, sabemos cuáles son las causas que tienen. Por eso. Completamente. Sí, pero lo que te digo es que hay una lista, evidentemente son más de 100, igual Sí. son muchos para los genocidas que están juzgados y en cárcel común, pero hay una cuestión que es más general. Ellos buscan impunidad para los militares, para decir, bueno, por eso le bajan todo el tiempo el precio a lo que pasó en la última dictadura. Dicen, bueno, no fueron 30.000, bueno, eso lo escuchamos muchas no veces pasó, hay que olvidarlo, hay que dejarlo atrás. ¿Por Hay qué que perdonar. olvidarlo, hay que dejarlo atrás? Sí. Si todavía hay 400 chicos que no tienen su identidad, ¿cómo puede ser? No podemos olvidarlo, porque hoy sigue teniendo consecuencias económicas, políticas, sociales. Y es contradictorio entonces, cuando, por ejemplo, en alguna oportunidad ellos dicen queremos que se cumplan las penas a rajatabla, que no se dé, por ejemplo, la prisión domiciliaria, o que no liberan a las personas hasta que no se cumplan las condenas, y al mismo tiempo presentan un listado para una liberación. Completamente, aparte, fíjate lo contradictorio. Hoy veíamos la foto que se viralizó, ¿no?, de la policía acá en la ciudad de Buenos Aires, Con el chico. deteniendo a un chico Sí. que estaba vendiendo Sí. sándwiches. Entonces, a ese chico la policía lo busca, le saca lo que tiene, etc. La mayoría de las cárceles están superpobladas de pibes pobres y jóvenes. Y eso no se busca cuál es el problema, E cómo individuos crear sin sentencias firmes en muchas oportunidades. en gran muchísimas. mayoría, en la gran mayoría no tienen sentencia firme. Entonces, mientras se larga a personas que violó, que secuestró, que torturó, esas personas son las que, por ejemplo, según el gobierno, van a estar en los barrios donde vivimos todos. Ahora, Entonces, cuando están ¿cuál- detenidos están en lugares donde están, digamos, con todo el confort, porque tampoco están en un calabozo, ¿no? Bueno, el otro día lo decían claro, el gobierno dijo es por cuestiones de salud. Astiz no pidió su prisión domiciliaria, la puso el gobierno en una lista. Entonces, ¿cómo queda a las claras que es una política de impunidad en general para salvar a los militares e, insisto, a los empresarios que fueron cómplices del golpe, con lo cual se habla poco en ¿Pensás Argentina que- de quién impulsó el golpe? ¿Pensás que la fecha tiene que ver, digo, esto de que haya pasado la lista un mes antes de que sea el 24 de marzo y esto de Astiz justo 5 días antes de la marcha? No sé si tiene que ver, pero es una provocación total, es una provocación escandalosa. El gobierno no sé si lo ha hecho por torpeza Sí. o con una voluntad. Patricio. Y no dejamos una cosita Sí, sí. nada más. Vimos el caso, o ahora salió, que en el caso de Rafael Nahuel, también que la También. ministra Bullrich había mentido escandalosamente diciendo que había habido un tiroteo, Había etcétera. pólvora en las manos de Que Rafael. había casi 200 tiros de la 114 prefectura comprobados. 114 por lo menos, sí. y no tenían pólvora en las manos. O sea, lo fusilaron. Un tiro por la espalda que lo fusiló a un pibe joven. Entonces, ahí hay impunidad. Cuando se tiene que ver que los cuentas en Panamá, los fraudes con la deuda, etcétera, hay impunidad. Cuando vemos los genocidas, hay impunidad. Hay toda una línea conductora de a quién se ataca a los sectores más postergados, a los más pobres, a los trabajadores, y a quién se beneficia.
Se trata de un listado técnico, dijeron fuentes del gobierno. El kirchnerismo debería haber cambiado las leyes antes. Así se atajaron de parte del gobierno. Hay que cambiar las leyes. Una última para ya cerrar. Mira, el gobierno, en primer lugar, si las cárceles están superpobladas, hay una cuestión que es verdad, que es que en el 2004-2005 el gobierno anterior votó las leyes Bloomberg, que son las que permitieron seguir metiendo cada vez más presos pobres por pequeños delitos, etc. Y también hay que decir, pero el gobierno, al actual, es el que cambió la ley para que el servicio penitenciario sea el que pueda armar estas listas. Como les decía, a pocos días del 24 de marzo, esta provocación del gobierno la tenemos que combatir como se hizo con el 2x1, en una masiva movilización, todos el sábado, ir a la... Nosotros vamos a despedir a Patricio del Corro, legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Gracias por haber venido. No, Patricio. muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos todos el sábado en la marcha del 24 de marzo. Exactamente. Gracias. Bien.